Estimados pasajeros, muy buenas noches. Les saluda su conductor. Queridos pasajeros, quiero decirles que hoy tenemos un viaje con 5 relatos paranormales muy variados entre sí, y cerrando con broche de oro esta entrega, una de las historias más extrañas y más macabras que me han tocado narrar, así que espero puedan llegar al final de este viaje y conocerla. Estimados pasajeros, favor de abordar, ya que aquí comienza otro viaje a través de la desolada carretera, con rumbo hacia lo desconocido. Primera escala. Mis experiencias paranormales. Muy buenas noches, conductor y pasajeros. Espero que se encuentren disfrutando plácidamente este viaje por la desolada carretera. Esta es la primera vez que escribo para este proyecto y disfrutaré mucho haciéndolo. Espero que disfruten los siguientes microrrelatos. A mí siempre me ha gustado todo lo relacionado con el mundo paranormal, y para mi fortuna, he presenciado varios eventos paranormales. Particularmente la mayoría de estos sucedieron en el no tan distante año 2021. Desde los 14 años, he estado concurriendo cada noche a una casa abandonada que está cerca de mi casa. La razón de esto fue y sigue siendo para tener la privacidad que en mi casa no tengo y estudiar sin molestia alguna. Entre febrero y marzo del 2021 fue cuando comenzó todo. En primera instancia, alrededor de las 11 de la noche, en la segunda planta de dicho lugar, mientras realizaba mis tareas, comenzaba a experimentar de manera constante lo que se denomina una vibra pesada, o el ambiente en la habitación se sentía extraño. Es una sensación indescriptible, pero créanme, no es nada agradable. En esos momentos solo escuchaba música, hasta que el ambiente dejara de sentirse tenso. En septiembre de ese mismo año, fui testigo de una experiencia que jamás olvidaré, y mucho menos mi reacción ante ello. Era sábado en la madrugada, a escasos minutos de dar las 2 de la mañana. Me encontraba escuchando música en aquella noche de llovizna, frío y neblina. Me disponía a dormir, así que apagué mi celular y decidí echar un vistazo hacia el horizonte. Fue en ese mismo instante en el que pude presenciar una aparición. Dicho espectro se trataba de una mujer que apareció frente a mí, a unos escasos 3 metros de distancia. Esta se elevó aproximadamente 2 metros más, antes de desaparecer de mi vista por completo. Simplemente se esfumó. Aquel advenimiento, como dije antes, se trataba de una mujer, pero no era posible apreciar el cuerpo de aquella aparición por completo. Solo pude apreciar desde el pecho hasta la cabeza, la cual era totalmente negra. Ustedes podrían pensar que solo se trataba de neblina, pero esta es de color blanca. Además pude apreciarla perfectamente bien, por efecto de la luz emitida por el poste cerca de esa casa. Esta iluminación me resultó suficiente. Quiero decirles que me resultó extraño la manera en que reaccioné, porque no me inmuté de miedo. Al contrario, sentí una inmensa paz y tranquilidad. He vivido varias experiencias paranormales, las cuales no me hacen sentir paralizado. Sin embargo, eso no significa que no sienta miedo. Siento miedo, como cualquier otro ser humano, pero en aquella ocasión no sé por qué, mi reacción no fue la que normalmente alguien tendría. Ahora vamos con mi siguiente relato. Corría el mes de mayo del mismo año. Me encontraba en el patio de mi casa, esperando a que mi pareja, en aquel entonces, se conectara para poder hablar con ella. Al igual que en el relato anterior, faltaban pocos minutos para que dieran las 2 de la madrugada. Ella nunca se conectó, así que decidí irme a dormir. De igual manera que en el relato anterior, apagué mi celular y miré el horizonte con total claridad aquella noche de luna llena. Al dirigir mi vista hacia la calle, me percaté de una persona con sudadera color crema, que caminó a paso veloz y después desapareció. Si no mal recuerdo, esta persona flotaba, ya que no era visible la parte de la rodilla para abajo.
Es decir, no le vi sus pies y, adicionalmente a esto, no escuché sus pasos. No le di mucha importancia por el hecho de que me había acostumbrado a sucesos de esta índole. Cuando me dirigí hacia la puerta de mi casa para reposar de aquel día, escuché a la tan reconocida Llorona. El ambiente no lo sentí tenso. Es difícil hacer una descripción sobre cómo se tornó el ambiente aquella noche, pero para mí no era pesado. Escuché su tan famoso alarido. No obstante, no fue el típico grito que se nos ha transmitido en las leyendas, que a nuestros abuelos, padres y a nosotros desde pequeños se nos ha relatado. Este grito, por decirlo de alguna manera, se limitó solo a un ¡ay! Continuando, aquel grito transmitía un toque de nostalgia. En ese preciso momento me asusté. Mi miedo fue tal que entré corriendo a mi casa. Al cerrar la puerta y llegar a mi dormitorio, fue cuando los gritos cesaron. Me acosté y estando en la seguridad de mi casa, me dispuse a escuchar con atención aquel alarido. Pero para mi infortunio, no escuché absolutamente nada. Cabe recalcar que en ese mismo mes, no fui la única persona a quien este acontecimiento le tomó por sorpresa. Exactamente igual. Conductor y pasajeros, estos han sido mis relatos. Espero que los hayan disfrutado, de la misma manera en que yo lo hice, escribiendo para ustedes. Saludos. Segunda escala. La escuela. Hola, te escribo desde la ciudad de Aguascalientes. Me gusta mucho la desolada carretera, y por eso he decidido contarles el siguiente relato, que a mí me pasó. Todo comenzó el año de 2015. Este año entré a la preparatoria, lugar donde sucede todo. Omitiré el nombre. Solo diré que es una escuela exclusiva para niñas, donde existen los turnos matutino y vespertino. Yo estudiaba en la tarde. La escuela es muy grande, llena de naturaleza. Desde que inicié me parecía bonita, pero a la vez algo tétrica. Por ser bastante grande, a veces hasta me perdía en los pasillos. Las maestras se caracterizaban por ser buena onda, y ellas nos llegaron a contar que ahí se aparecían 2 chicas que lamentablemente habían sido atropelladas afuera, que los veladores y algunas estudiantes las llegaban a ver. De cierta manera esto era algo que me generaba mucho miedo, pero lo dejé pasar como una simple leyenda. Al llegar las fechas conmemorativas de Día de Muertos, el ambiente en la escuela era muy pesado, como si hubiera algo ahí. Recuerdo perfecto que en ese entonces, el horario era donde se oscurece a las 6 de la tarde, y yo, pues por estar en el turno vespertino, salí hasta las 8 de la noche, por lo que ya estaba completamente oscurecido al salir. En aquella ocasión, era un viernes del mes de noviembre, y yo iba a ensayar un vals de los 15 años de mi prima. Le pedí permiso a la Miss para salir a las 7, para alcanzar a llegar al ensayo, y pues dándose esa hora me retiré. Para esto cabe señalar que mi salón era de los más lejanos a la puerta de salida, por lo que tenía que atravesar toda la escuela. No le di importancia a lo que se decía, y estaba casi por llegar a la puerta de salida, cuando caminaba por unas jardineras, y empecé a sentir como si alguien caminara a mi lado y me respirara en el oído. Sentí mucho miedo. No volteé, solo comencé a correr hasta llegar a la puerta y emprendí mi camino y lo dejé pasar. Sin embargo, les conté a mis compañeras, y ellas también decían que sentían una vibra muy extraña cuando oscurece. Esto fue lo primero que experimenté en mi prepa. La segunda historia que experimenté ya me sucedió a mí y a 4 de mis amigas. La escuela es bastante grande, como lo mencioné, y cuando teníamos clases libres, nos gustaba ir a acostarnos sobre el pasto de una jardinera de la parte de atrás de la escuela. Ahí también había objetos arrumbados que la institución ya no utilizaba. Entre ellos un camión viejo que, años atrás,
Lo usaba la banda de guerra de la escuela. Siempre había estado ahí, pero nunca le habíamos dado atención. Hasta que una tarde, que estábamos tiradas en el pasto, mis amigas y yo vimos que la malla que tenía el camión alrededor estaba abierta. Cabe señalar que el paso para este camión siempre estaba clausurado, con un tipo de barandal de alambre, una malla y un candado. Al percatarnos que se veía sin candado fuimos y movimos la puerta pensando que estaría cerrada, pero para nuestra sorpresa se abrió y decidimos subirnos por curiosidad de observar. Había instrumentos musicales, los cuales tocamos, y al caminar dentro del camión, se sentía una vibra muy pesada. Les pedí a mis amigas que mejor nos bajáramos, que no me sentía bien ahí. Para eso, una de mis amigas propuso que nos tomáramos una selfie. Nosotras accedimos y nos bajamos del camión. Al bajarnos, todas comentamos que nos sentimos extrañas. Regresamos a clases. Recuerdo que particularmente nos tocaba con la Miss de Matemáticas. Ella había estudiado también ahí, y en ocasiones nos platicaba datos curiosos de la escuela. Nosotras le dijimos lo que habíamos hecho de subirnos al camión. Ella nos miró muy preocupada. Nos dijo que eso había estado muy mal, que si éramos católicas, pidiéramos a Dios que nos protegiera y pidiéramos perdón por la acción que habíamos hecho. Eso hicimos, porque nos asustamos bastante con estas palabras. La Miss nos contó después que en ese camión se comentaba que sucedían sucesos paranormales. Y por eso se dejó de usar, ya que esto ocurría a tal grado que cuando salían a los concursos de la banda de guerra, habían tenido una gran cantidad de accidentes, algunos de ellos inexplicables. Ese mismo día que nos subimos al camión, al estar cada quien en casa, mi amiga, la que nos tomó la selfie, nos mandó unas capturas a nuestro grupo de chat. Ahí pudimos ver que extrañamente se le había cambiado su fondo de pantalla por una imagen en blanco y negro que ella dice jamás le había puesto ese fondo a su celular. Gracias a Dios no nos pasó nada, pero estos fenómenos que vivimos de menos sí fueron bastante extraños. A todas estas experiencias, habría que sumarles que todo el personal que salía tarde nos decían que los espantaban, incluyendo maestras y la directora. En el salón de música el piano se tocaba solo, las computadoras se encendían solas, y entre compañeras, a todas les sucedían cosas extrañas. Una costumbre que se hacía como actividad de Día de Muertos era que nos podíamos quedar a acampar en las instalaciones. La verdad, yo nunca me quedé, pero quienes sí llegaron a hacerlo decían que veían sucesos extraños y que los asustaban. Por si fuera poco a todo lo anterior, también se podría añadir la experiencia de un chico que precisamente para fechas de Día de Muertos fue por su novia hasta dicha escuela. A él se le permitió la entrada. Eran cerca de las 8 de la noche. Por lo tanto, las instalaciones se encontraban vacías, salvo por la novia del joven y algunas de sus compañeras. Él se encaminó a uno de los salones al fondo, donde se encontraba ella, pero al pasar por una de las jardineras, vio efectivamente a dos muchachas. Ellas se encontraban sentadas en ese sitio, con la mirada perdida y expresión carente de cualquier sentimiento. Esto le hizo sentir un escalofrío al muchacho, ya que inmediatamente supo que aquellas presencias no eran normales. Se echó a correr hasta el salón, y ahí su novia lo recibió pálido. Él le dijo lo que había visto, y ella inmediatamente lo relacionó con el lamentable incidente del par de chicas estudiantes de la escuela que años atrás habían perdido la vida. Sin duda alguna, esta es una institución cargada de energía y una gran cantidad de misterios. Me despido de ustedes, conductor y pasajeros, deseándoles un buen viaje y enviándoles saludos
desde la ciudad de Aguascalientes. Tercera escala. La boda. Querido conductor y estimados pasajeros, me llamo Sara y me casé el miércoles de la semana pasada. Yo quiero tener una cierta sensibilidad para lo paranormal. Digo cierta, porque no veo a las entidades, pero sí percibo cuando están cerca, y noto dónde se ubican. También puedo captar inmediatamente la vibra de un sitio, y algunos lugares me enferman inmediatamente. Soy de un pueblo de España, pero de momento y por circunstancias de la vida, resido en Arequipa, Perú, en una casona que se construyó en 1890 y sigue en manos de la misma familia. Yo alquilo un cuarto allí. Un par de veces he escuchado el sonido de canicas, como si hubiese niños jugando aquí. A mi lado. También han llamado a la puerta. He mirado por el cristal y no había nadie. A esto yo no he abierto, porque quién sabe qué cosa o entidad podría entrar. Pero quisiera narrarles un par de acontecimientos que sucedieron alrededor de mi boda. Mi marido viene de un pueblito de los Andes limeños, bastante embrujado. Toda la zona lo es. No voy a decir el nombre porque no quiero afectar su reputación, pero es uno de estos lugares donde los santos de la iglesia caminan y aparecen en las charcas. Alguno que otro está encadenado a su altar para que ya no se mueva. El caso es que nos casamos en Huacho, región Lima, otro sitio donde ocurren cosas y que tiene una historia centenaria de brujería. Esto no me importa decirlo porque es de sobra conocido. El día de la boda, estábamos en un hotel céntrico muy cerca del obispado, la catedral y otros lugares con bastante historia y carga espiritual. Yo sufro de insomnio, así que normalmente me despierto alrededor de las 3 de la mañana, estando completamente lúcida. Escuché una voz fantasmal llamando mi nombre. Sara. Sonó en mi oído. No me asusté, pero me sorprendió. Unas horas después, se levantó mi entonces prometido, ahora esposo. Abrió la puerta del cuarto para ir por agua, y según la abría, una fuerza invisible la golpeó y sacudió. Él se mostró muy preocupado. Yo lo calmé como pude. La gente andina tiene mucho miedo a los espíritus, y pienso que con razón. Yo no soy miedosa o supersticiosa, pero le tengo mucho respeto a esas creencias. Un día después de la boda, ya en Lima, mi marido se despertó porque sintió una poderosa mano tocando su pecho. Me preguntó si había sido yo, y le dije que no. Yo ya estaba despierta, y no lo toqué en ningún momento para dejarlo dormir. Ya despidiéndome, como les digo, querido conductor y pasajeros, fue una boda peculiar. Si alguien en la audiencia ha tenido una ceremonia de matrimonio con fenómenos paranormales, me encantaría escuchar su relato. Amo este canal. Lo he descubierto hace menos de un mes y me ha acompañado durante momentos muy difíciles. Algún día me animaré a contar alguna otra experiencia que pueda amenizar nuestro maravilloso viaje por la desolada carretera. Cuarta escala. Los relatos de mi abuelo. Es un gusto saludarlos, conductor y pasajeros. Desde hace tiempo mi hermana me recomendó el canal, y me gusta mucho escuchar las historias. Me gustaría contar mi experiencia. Mi familia y yo les mandamos un saludo desde un municipio de Jutiaipa, Guatemala. En esta ocasión, quiero compartirles 2 historias que me relataba mi abuelo. Desde que estaba pequeña, estas eran mis favoritas, por lo que siempre pedía que me las contara una y otra vez. Para poner un poco de contexto, cuando yo tenía alrededor de 9 años, mi abuelo tuvo un accidente, por lo que desafortunadamente quedó en un estado de parapléjico. Vivía muy cerca de mi casa, por lo que en las tardes iba a visitarlo para conversar con él.
Las historias son cortas. Ocurren en un terreno que perteneció a su familia desde hace varias generaciones. En una ocasión, cuando mi abuelo era joven, se encontraba trabajando la tierra con su hermano, cuando de la nada notaron un sonido de agua, específicamente el sonido que se produce al tomar agua con un recipiente y vaciarlo, tal como cuando se lava la ropa. En esa época del año era imposible, ya que una pequeña extensión del río que pasaba por ese terreno se encontraba seco. Ambos sintieron mucha curiosidad y se acercaron a ver. Cuenta que en la orilla del pequeño zanjón, como se le dice acá, estaba una mujer lavando. Se notaba por la ropa que se encontraba colgada en un cerco. Según lo que cuenta, eran trapitos de colores. La apariencia de la mujer era delgada y de baja estatura. Su tez morena y cabello negro largo que le cubría el rostro. Ella, al notar su presencia, se separó el cabello con unas diminutas manos. Ellos, por supuesto, no se quedaron a ver el rostro de la mujer. Enseguida comenzaron a correr, con la piel de gallina, ya que mi abuelo cuenta que a lo lejos escucharon unas carcajadas que les helaba la sangre. Ellos sabían que era de la mujer, y aunque corrieron con todas sus fuerzas y recorrieron grandes distancias, aún escuchaban la risa de ella. Lo más sorprendente de todo eso es que a pesar de que la mujer lavaba y se escuchaba el agua caer sobre las rocas, el zanjón estaba seco. No había nada de agua. La segunda historia ocurre en ese lugar de igual manera, aunque desconozco si fue antes o después de los acontecimientos de la primera historia. Esta ocurre así. En una noche tranquila, mi abuelo y 2 de sus hermanos se encontraban acampando, con el motivo de cazar, cuando pasaba la 1 de la madrugada. Se despertaron para comenzar la búsqueda de animales. Uno de sus hermanos se subió a un árbol. Mi abuelo y el otro hermano se quedaron agachados bajo la hierba, esperando, como solían hacerlo cuando tenían un animal en la mira. De pronto mi abuelo cuenta que el cielo se iluminó. Él visualizó como 3 comales en llama pasaron muy cerca de ellos. Ya saben, como los comales de barro donde se cocinan las tortillas. Él así los describió. Mi tío abuelo, del susto y de la impresión tan grande, se cayó del árbol. Los 3 corrieron a esconderse, ya que esos comales en llama pasaban muy cerca de sus cabezas, dando vueltas alrededor de ellos. Al cabo de un rato, lograron esconderse y huyeron. Antes no estaba familiarizada con los cuentos de brujas, que se convertían en bolas de fuego. Pero ahora que escucho las historias que comparte la gente en internet, comprendí que quizás lo que ellos vieron esa noche en realidad eran brujas que tomaron esa forma, lo cual no me sorprendería, ya que en esta región, en la época de mi abuelo, se escuchaba que varias señoras practicaban la brujería. Estas historias las conservo con mucho cariño, ya que mi abuelo falleció en el 2019. Seguramente si él estuviera vivo, le encantaría escuchar las historias que se relatan en este canal, ya que él siempre fue fan de lo paranormal. Si esta historia se llega a narrar algún día, me daría mucha felicidad que otras personas, además de mi familia, las escuchen. Gracias por su tiempo, conductor y pasajeros. Saludos y buenas noches a todos. Quinta escala. Varita de nardo. Contaba mi abuela que hubo una canción por allá en los años 40, la cual se hizo muy popular y lleva el nombre de Varita de nardo, misma que fue escrita por el actor Joaquín Pardavé. Sonaba mucho en la radio, así como en cada cantina,
La historia que les voy a compartir se desarrolla en el barrio de Analco, en Guadalajara. Esta zona está cerca del barrio de San Juan de Dios, lugar que se ha caracterizado desde siempre, lleno de bares y tugurios de mala muerte. Una noche como tantas otras, se encontraba un hombre bebiendo en uno de estos antros, cuando se desató una pelea muy común en esos lugares. El protagonista decidió salir a otra cantina, a seguir la parranda. Iba caminando con torpeza en medio de la noche, y a lo lejos alcanzó a distinguir una silueta, misma que no era tan visible, ya que las calles, al no contar con suficiente alumbrado público, se iluminaban con la luz de un farol. Él pensó que era la compañía perfecta para seguir de jerga. Y qué mejor, aquel caballero que venía a su encuentro venía silbando la canción Varita de Nardo. A lo lejos, distinguía a un hombre bien vestido, con sombrero, abrigo en el brazo, y en su mano hacía girar lo que parecía un bastón. Cada vez era más fuerte el silbido, con la melodía, a la hora que se cruzó con él, bajo la luz. Logró ver bajo el sombrero un hombre de mirada fuerte y una sonrisa malvada. Lo que traía como bastón no era otra cosa que una cola, larga, como de vaca. No dando pie a nada, el hombre lo tomó del hombro y sintió cómo se elevaba, mientras escuchaba tararear la melodía. El hombre despertó a la mañana siguiente, en lo que se conoce ahora como Avenida Vallarta, cerca de donde antiguamente era la entrada a la ciudad. De hecho, se conoce como los Arcos de Vallarta. El hombre estaba rasguñado del vientre, espalda y los brazos. Varias fueron las personas que dijeron haber visto o haber escuchado a ese hombre en las calles vacías, entonando la canción, la cual llevó a prohibirla por considerarla la canción del maligno. Ustedes, conductor y pasajeros, ¿se atreverían a escucharla? Estimados pasajeros, espero que estén disfrutando de este viaje. Antes de continuar, y si han llegado hasta aquí, quisiera aprovechar para invitarlos a que se suscriban a este canal y activen la campanita de notificaciones. No se perderán ninguno de nuestros próximos viajes. También recuerda que nos podemos conocer e interactuar a través de Instagram, en donde en esta red social me encuentras como LocuTonyMX. LocuTonyMX, te espero por allá. Y no olvides que tu relato es lo más importante para la desolada carretera, ya que a través de él es como podemos seguir realizando estos viajes. Por favor, envíalo al correo midesoladoes@gmail.com. midesoladoes@gmail.com. De antemano, mil gracias por darme la oportunidad de narrarlo. Y bien, pasajeros, es momento de concluir este viaje con una historia verdaderamente aterradora y que espero puedan escuchar con mucha atención. Vamos a ella. La casa de Marta. Hola, ¿cómo están, señor conductor y pasajeros? Esta es mi primera vez que comparto una experiencia. Me pueden llamar Roy, y en esta ocasión les platicaré una experiencia que vivió mi abuela varios años atrás al día de hoy. Mi abuela me contó que ella vivía en un pequeño barrio, cerca de los cerros de Ciudad Juárez. Los caminos ahí no estaban pavimentados todavía, y las casas eran un poco distintas a las de hoy. Los vecinos de alrededor eran normales, como cualquier vecino del que no esperarías una conducta rara o extraña. En realidad, todos eran comunes. Sin embargo, una amiga de mi abuela y vecina conocida de la colonia empezó a actuar de manera diferente. Una vecina por nombre Marta, la cual tenía 2 niños pequeños. También vivía su marido con ellos. Pero cuando la escasez de dinero se hizo más fuerte, terminó por irse a los Estados Unidos de forma ilegal, en un intento desesperado de ganar dinero. Pero esta manera de pasar a un país lleva consigo muchos riesgos, los cuales se le pudieron presentar, impidiendo que volviera con su familia.
Fue por esto que Marta, la vecina, se tuvo que encargar ella sola de sus hijos. Ella se fue a buscar trabajo y lo terminó encontrando, como mesera de una fonda de comida. Esto según lo que le dijo la vecina a mi abuela, pero lamentablemente uno de sus hijos enfermó gravemente, específicamente el menor. Marta no tenía suficiente dinero aún para los servicios de un médico o medicamentos, por lo que optó por darle remedios naturales y hacer muchas oraciones y ruegos a Dios para que se aliviaran sus síntomas. Sin embargo, con el paso del tiempo el niño no mejoró, y al poco tiempo Marta perdió a su hijo a causa de la enfermedad, afectando así su estado mental que como resultado terminó por caer en la locura. Los vecinos se enteraron de esta desgarradora noticia. Al principio la vecina estuvo extremadamente deprimida, pero de un momento a otro, su estado emocional cambió críticamente, tanto así que había comenzado a tener alucinaciones de su hijo muerto, producto de su locura. La vecina aseguraba que su hijo se encontraba bien, en buen estado y que, con la ayuda de Dios y los remedios naturales, su hijo, el que estaba gravemente enfermo, se había curado, mejorado y se había recuperado rápidamente. No obstante, cuando los responsables de verificar el cuerpo llegaron para sacarlo, los vecinos vieron al pequeño sin signos vitales, pero se horrorizaron un poco al ver que el cuerpo del niño llevaba días de haber perdido la vida. Su hermano dijo que su madre nunca le dejó entrar a la habitación del pequeño. El hermano mayor dijo que escuchaba las quejas de dolor de su hermano, día y noche, y que de un día para otro no escuchó nada. Y su madre le dijo que estaba dormido, que estaba descansando porque había logrado vencer la enfermedad, y se estaba recuperando poco a poco, reponiendo fuerzas. Pero aconteció que al poco tiempo, un fuerte olor comenzó a salir de la habitación e impregnar la casa, por lo que cuando el niño entró, encontró a su hermano menor en la cama, cubierto con las sábanas, y en su rostro tenía una expresión horrible, reflejando dolor. Después el asunto se puso un poco tenso cuando se hablaba de la vecina Marta, ya que el hermano mayor no se encontraba bien después de lo que había presenciado. Pasó un tiempo y el hermano se fue a vivir con su tía, dejando sola a su madre, a la deriva de su locura. Mi abuela se enteró sobre la situación de su vecina y decidió apoyarla llevándole comida y otras cosas necesarias. Mi abuela siempre fue amable y hospitalaria, ayudando sin esperar nada a cambio. No tomaba mucho en cuenta lo que decían los vecinos de Marta. Por ejemplo, que estaba loca. Mi abuela decía que seguía siendo su vecina, independientemente de cómo estuviera su estado mental. Pero los vecinos no la veían así, ya que rumores volaron y se esparcieron por toda la colonia. Cosas como que algo malo estaba pasando dentro de esas paredes. Se decía que se escuchaban risas y la voz aguda de alguien, como la de un pequeño infante. Así que considerando que su hijo mayor ya se había ido, esto despertaba miedo y un ambiente algo pesado alrededor. Los vecinos, que eran curiosos, le preguntaron sobre esto, sobre la voz y la risa del niño. Marta siempre les decía que su hijo enfermo estaba sano, que no se había muerto y que estaba con ella. Los vecinos concluyeron que su pérdida la había llevado ya para ese momento a la locura absoluta. Pero cuando Marta se dio cuenta de que a ella la miraban como a una loca, les decía que iba a mandar llamar a su hijo enfermo para que lo comprobaran por sí mismos, para que vieran que estaba bien. Pero lo cierto es que nadie se quedaba a verlo, porque esto les causaba mucho miedo y escozor. Insistieron en que se tenían que mantener alejados de Marta,
pero mi abuela no quiso escuchar. Al principio fueron bastante insistentes, pero con el paso del tiempo dejaron de decirle. Mi abuela dice que tuvo que viajar un tiempo por circunstancias familiares. Cuando regresó 3 meses después, la casa estaba muy solitaria y algo abandonada. Mi abuela llamó a la puerta de Marta, pero nadie respondió. Así duró todo el día. Por eso mi abuela escribió una carta diciendo que estaba preocupada por ella y que se comunicaría cuando tuviera la oportunidad. Al escribir la carta, mi abuela iba a la casa de Marta. Dejó la carta debajo de la puerta. Pero un hombre que vendía plantas para hacer té le dijo que la mujer ya había fallecido una semana antes. Mi abuela le señaló la casa, preguntando si era la que vivía ahí. Él le dijo que sí, que se había quitado la vida tras la muerte de su hijo. Mi abuela se entristeció, porque pensó que esta frase se refería a la muerte del hijo mayor. Es decir, pensó que él había corrido con el destino de su hermano pequeño. Sin embargo, mientras mi abuela meditaba esto, el hombre siguió diciendo: fue trágico para Marta, pero para los vecinos no fue novedad que su hijo, el que llevaba años de haber muerto, volviera a morir. Sí, así es. El niño el cual se decía que había fallecido, y el cual Marta veía en sus alucinaciones, había muerto, por decirlo de alguna manera, por segunda vez. Mi abuela no tenía idea de lo que estaba pasando. El hombre se fue continuando con sus ventas, pero mi abuela estaba perpleja y no entendía lo que pasó durante su ausencia. De camino a casa abrió la puerta y se sentó en el sofá, pero a los 10 minutos llegó una carta por debajo de la puerta. Mi abuela miró la carta, se levantó y la leyó. Esta decía así: gracias por traerme comida y cuidar de mí y de mi hijo. Gracias por pensar que no estaba loca. Y sí, mi hijo murió en un principio y lo traté de resucitar, pero cuando me iba a rendir, logré traerlo aquí conmigo. Su voz y su forma de ser eran las mismas. Le prometí no volver a dejarlo nunca más. Pero el costo era demasiado alto. Cada vez fue más difícil para mí mantener la promesa. Y lo perdí de nuevo. Pero pensando, sabía que era lo mejor dejarlo ir. Yo por mi parte no puedo vivir así. Me atormenta saber el daño que le causé a los pequeños. Sé que mi alma no irá al cielo para reunirme con mi hijo. Así que da igual cuando he de morir. Pero primero me quería despedir de ti. Gracias y adiós. Y en el sobre venían unas monedas. Mi abuela miró hacia el frente de su casa y miró alrededor. No vio a nadie. Miró directamente a la casa de la vecina y pudo concluir que realmente era ella. Mi abuela comenzó a llorar en ese momento y sintió una gran lástima por la culpa que sentía Marta al darles una vida tan difícil a sus hijos. Cuando mi abuela estaba en esta parte de la historia, pude ver sus lágrimas fluir. Sin embargo, los acontecimientos extraños no cesaron, pues mi abuela se levantaba por la noche para ir al baño o tomar agua, y podía ver una luz en la casa de Marta, que se encendía por unos minutos y después se apagaba. Era extraño porque ya no había nadie allí. Entre los vecinos hubo varias teorías sobre esta casa y quiénes fueron sus habitantes en su momento, como la teoría sobre la práctica de algo realmente oscuro. Otros decían que era el hermano mayor el que iba a esa casa y por eso se veía movimiento ahí, ya que él era el único dueño de ella, pero lo cierto es que nunca se le llegó a ver de día. Sin embargo, con el paso del tiempo, se intensificaron cada vez más los sucesos extraños, pues se escuchaban, con mayor recurrencia, las voces de niños pequeños y sus lamentos, acompañados de un ambiente más espeso que antes. Y es que varios vecinos
fueron testigos de presenciar a niños dentro o fuera de esa casa, la casa de Marta, por lo que se mandó llamar a un padre o cura para terminar con los sucesos extraños. Y aunque él hizo su parte en esa casa, las cosas no pararon. Un día de entre tantos, que mi abuela salía de su casa para comprar el mandado, tardando un poco más de 2 horas, llegó a su casa. Pudo ver a muchas personas alrededor de la casa de Marta. Mi abuela y los vecinos se quedaron atónitos, pues en el patio de Marta estaban desenterrando lo que parecían ser pequeños cuerpos. Parecían tener de entre 3 o 4 años. Fue ahí cuando mi abuela recordó lo que decía Marta en la carta. Ahí supo ella que se refería a los niños que desenterraron. Una vez que se hicieron las investigaciones y extrajeron todos los cuerpos, los lamentos de los pequeños, las apariciones y el ambiente pesado cesó por completo. Y aunque fue algo impactante en su momento, decidieron no publicar esta noticia en los periódicos. En realidad, todo lo relacionado con rituales y otras prácticas oscuras no suelen ser publicados por los medios informativos, o al menos no aquí. Mi abuela ya no supo más de esta casa, porque tuvo que dejarla para vivir más cerca de nosotros y de mis familiares. Así ella se fue de esa colonia. Mi abuela jamás volvió a saber de los vecinos. Pero aunque ella ya es mayor, nunca ha olvidado esta experiencia. Y la carta que aún conserva está un poco desgastada por el paso de los años. Aquí les comparto la foto de la misma, la cual me parece es evidencia también de que esta historia es real. Si me lo preguntasen a mí, tengo la teoría de que la vecina usó a los pequeños para, de cierta forma, mantener a su hijo entre comillas con vida, o para que al menos estuviera con ella. De una o de otra forma, tal vez en espíritu. Pero de las prácticas oscuras no tengo mucho conocimiento, por lo que no estoy muy seguro de los rituales que pudo haber hecho Marta. Y si tenemos en cuenta de que no estaba bien de su estado mental, esto los vuelve algo inimaginable para los demás. Terminando aquí, quiero agradecer al conductor y a los pasajeros por darme la oportunidad y su valioso tiempo para contarles esta experiencia de mi abuela, misma que cada vez que la recuerdo, me sigue produciendo escalofríos. Sobre todo me pregunto, cuando Marta decía que iba a llamar a su hijo, de los vecinos haberse quedado, de haber esperado unos minutos más. ¿Ustedes qué creen que hubieran visto? Conductor y pasajeros. Las posibles respuestas a esta pregunta siguen aterrándome. Estimados pasajeros, hemos llegado a nuestro destino. Gracias por acompañarnos en este viaje. Es momento de descansar. Si creen poder,